Con mucha alegría les damos la bienvenida a este estudio, ya el número 16 de esta serie de Hebreos. Hoy vamos a leer varios versículos y queremos hacerlo o hacer este estudio desde la cosmovisión original, reconociendo que hay una historia y reconociendo que hay un trasfondo, una mentalidad detrás de la cual pues esto se grabó. El tema de hoy es el Evangelio y la madurez. Y antes de empezar, me gustaría invitarle para que se suscriba a este canal de YouTube, para que cada vez que estemos al aire en una premiere, esta pueda notificarle y usted pueda estar al pendiente también de nuestras publicaciones, que normalmente son 3 por semana. Hoy también quisiéramos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Que Dios nos dé siempre una palabra para cada uno de ustedes. Vamos a empezar entonces con el tema, como siempre, con la introducción que se hace semana a semana. Y es que la semana pasada veíamos el pináculo de uno de los puntos neurálgicos de este tratado teológico, el cual era el sacerdocio del Mesías, y vimos un poco cómo se comparaba con el sacerdocio de Aarón. Y bueno, esta curva, este camino ascendente que hemos empezado en el capítulo 5, lo avanzaremos en el capítulo 6, pero será en el capítulo 7 en donde el pináculo de la explicación del sacerdocio del Mesías se explique. Por eso le hemos llamado al tema de hoy el Evangelio y la madurez. Tomamos la lectura desde el versículo 11 y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Me parece una acusación muy importante, muy específica a las personas. Y bueno, nosotros empezamos tomando en cuenta el contexto. ¿A qué se refiere? ¿Acerca de qué? Se refiere a Jesús siendo según el orden de Melquisedec, Malquisedec. Esa contextualización es importante porque en Jerusalén está ocurriendo algo. Si tenemos en cuenta que este tratado teológico fue escrito en la década de los 60, probablemente Jacob, el patriarca, hermano de Jesús, está pronto a morir, está en sus últimos momentos. Probablemente también Simeón, que fue el sucesor, un primo de Jesús, que toma el movimiento y se lo lleva del otro lado, está empezando su liderazgo. Pero también tenemos que tener en cuenta que los Pedro, los Juan, los 12 discípulos de Jesús ya no se encuentran en esta iglesia, sino que ellos, o los 12 apóstoles, me refiero a los enviados plenipotenciarios de Jesús, ellos se han regado a lo largo del imperio. En la década de los 60 podemos ubicar a Pedro, por ejemplo, en Roma, que es donde finalmente muere. Igual Pablo también ya no está por estos lugares. Por lo tanto, en la congregación se ven algunos cambios. En primer lugar, la desaparición de las personas que estuvieron con Jesús eh, es un factor importante. El hermano de Jesús que va a morir o ha muerto y está esa transición con el primo es un segundo factor, pero un tercer factor importante también es que al movimiento ha entrado un importante número de fariseos. La Biblia lo registra. Los primeros creyentes de la congregación de Jerusalén fueron los discípulos que Jesús había dejado y que sus apóstoles habían discipulado. Pero en el año 40, 50 y 60, el movimiento crece y muchos fariseos que tienen una cosmovisión bastante específica han entrado y empiezan a dejar su cosmovisión, valga la redundancia, y sobre esto me quiero explicar. Em, ellos tenían como quizás factor más importante para describirlos porque no fueron en Israel. En este momento histórico había varios grupos. Los fariseos eran uno de esos grupos, pero la característica
que diferenciaba a los fariseos era que ellos tenían una tradición oral, la cual está en estos años convirtiéndose en una ley oral. De hecho, a día de hoy, el judaísmo ortodoxo maneja dos leyes. Maneja una ley escrita, que es de Génesis a Deuteronomio, y maneja una ley oral, que son los comentarios rabínicos y la forma de entender de los rabinos de cómo se debe de guardar la ley del Señor. Todo esto se encuentra registrado en el compendio que se llama el Talmud. El Talmud registra entonces todas estas opiniones, los acuerdos y la forma como deben de guardarse según ellos los mandamientos. Bueno, esto está empujando en Jerusalén. Eso está empujando a la iglesia. Pero existe un problema. Ellos se han hecho tardos para oír qué cosa. Pues el evangelio, las buenas nuevas, lo que ahora se está haciendo mencionar, porque ese es el reclamo del autor de esta homilía, de este tratado. Él dice, deben de escuchar la voz de los apóstoles, que sin dejar de ser judíos, conectaron el ministerio y la revelación de lo que el Evangelio tiene para nosotros. Por eso es que el sacerdocio de Melquisedec está siendo muy difícil de explicar. Y por eso es que el autor se está tomando desde el capítulo 5, se toma el 6 y hasta el capítulo 7 para explicarlo. Porque hay una gran influencia farisea que cree en el templo, que cree en una tradición que va a la par y que muchas veces esa tradición era opuesta a las enseñanzas apostólicas, era opuesta a lo que Pedro, Juan, ellos habían entendido. Y entonces tenemos que pronunciarnos un poquito sobre esto. Hoy en día hay muchos movimientos que están regresando a las raíces bíblicas. Algunos se llaman raíces hebreas, mesiánicos, y esto es algo que aplaudimos porque la escritura debe de conocerse en el idioma en el cual fue escrita. El problema es que están desembocando en los herederos de los fariseos, es decir, en el judaísmo actual. Este ya era un problema que el autor está desafiando a 30 años de la ascensión de Jesús y a unos 10, 12, 15 años de que los apóstoles ya no están en Jerusalén. El fariseísmo empieza, de esa época, empieza a menospreciar la revelación de los apóstoles, que son los únicos que tienen el monopolio de las palabras de Jesús. Y tenemos que tener esto muy en cuenta si queremos entender el Evangelio, si queremos entender el Nuevo Testamento, porque ninguno de los apóstoles, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento no lo hizo fuera del mundo judío, es decir, todos ellos tenían una forma de pensamiento judía y ninguno de ellos fue en contra nunca de la escritura. El Evangelio no es un intento para anular lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Para nada. Al contrario, estos son un tratado único y deben existir de manera conjunta. Y lo que vemos acá es que ya había un problema aquí porque están surgiendo las enseñanzas fariseas dentro de la iglesia de Jerusalén. Están surgiendo voces que van en contra de lo que se ha enseñado y que le presta más atención a la costumbre, a la tradición y a lo que puede pasar. Este es el mismo contexto que obliga a Pablo a escribir la carta de los Gálatas, porque hay un movimiento que él mismo llama como los judaizantes. Pero yo quiero pronunciarme sobre esto para que usted comprenda bien cuál es en primer lugar, el equilibrio que la Biblia enseña y en segundo lugar, nuestra postura, que eso es no tan importante, es más importante el equilibrio que la Biblia enseña. Pero judaizar es poner la cosmovisión judía con la carga farisea que empezó 110 años antes de Jesús y que se cerró en el siglo
XI. Y no solo se cerró allí, pero siguió reinventándose por muchos de los sabios judíos de la Edad Media que reinterpretaban este Talmud que he mencionado con anterioridad. Y entonces ellos se encargaban de interpretar cómo era que el mandamiento se debía de guardar. Y esta interpretación llevó a lo que se conoce como la alajá. Y la alajá, perdón, son las leyes del judaísmo. Muchas son bíblicas, muchas no son bíblicas, muchas van en contra de la Biblia. Judaizar es tomar la alajá, las leyes judías, la óptica judía exclusivamente, perdón, no quiero decir judía, farisea específicamente, y, y cargársela a la Biblia. Es decir, esa es la única forma como se ve. Eso es judaizar. Y eso es un problema que estuvo latente en todo el Nuevo Testamento, Gálatas, pero también esto que ya nos coloca en una posición, nos exige también poner un contrapeso a esto. Por lo tanto, también es importante aclarar que no es judaizar, según la Biblia. No es judaizar entonces regresar al mandamiento bíblico, guardar los mandamientos tal y como están escritos y tal y como el Evangelio dijo que debíamos de respetarlos. Por ejemplo, las citas o fiestas no son judías, son bíblicas. Los 613 mandamientos no son judíos, son bíblicos. Obedecer los mandamientos del Señor no es judaizar, es simple y sencillamente ser más bíblico. Esto es importante, necesario y honesto de mi parte que yo lo aclare. ¿Por qué? Porque son idea de Dios. Los judíos no escribieron la ley del Señor. De hecho, ni siquiera existían los judíos como los conocemos cuando Moisés lo registró. Todo lo que está escrito de Génesis a Malaquías es idea de Dios. No podemos pensar en que Dios se ha peleado, que Dios lo ha negado. No podemos pensar en que Dios cambió el día de reposo. Y pensar que el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos dice que lo hizo, es una mala praxis, es una mala lectura y seguramente con el paso de los años podremos explicar mucho acerca de los versos en los que pareciera, fuera por traducción, por mala interpretación o incluso por una mala intención de los traductores, pero debemos de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y que el Nuevo Testamento no lo vino a cambiar. A veces, para mantener una doctrina, por eso me refería a mala intención, los traductores pues sí que ponen un poquito ahí en donde no debieran ponerlo. Hoy en día existen muchos creyentes en Jesús que piensan que están exentos del Antiguo Testamento. Esa es una mentira satánica. Esa es una mentira que formuló Marción del Ponto. Fue el primero en hacerlo allá por el año 135, 145, después del año cero. Él es el inventor de este nombre, de este título, y fue declarado hereje por todas las iglesias cristianas del siglos II, III y IV. Y él decía, miren, todo lo que está antes del Evangelio, que ya existían libros del Evangelio, esa Biblia es la Biblia de los judíos, decía él. Y ese Dios es el diablo. Nosotros vamos a adorar al Dios del Nuevo Testamento, pero él rechazó Mateo, Marcos y Juan y escogió solamente Lucas y algunas cartas de Pablo las votó. Él fue el precursor, él fue el que inventó el nombre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros debemos de leerlo como un testamento porque las promesas del primer pacto o del pacto Abraham son las promesas del nuevo pacto, solo que son mejoradas porque ya la ley está dentro de nosotros. Entonces,
si nosotros empezamos a cambiar esa mentalidad de que el Antiguo Testamento ya no va, estamos exentos de ello, y empezamos a ver la Biblia como la unidad que es, como el hecho de que los mandamientos que están allí, aunque tengan que ver con el templo o que tengan que ver con el sacerdocio, es importante conocerlos porque reflejan de alguna forma la obra de Jesús, reflejan lo que hizo en el madero, reflejan su enseñanza acá, aunque ya no tengamos que hacer sacrificios porque ya vino uno que hizo el sacrificio, pero es necesario entenderlo, es necesario conectarlo. Sin embargo, aquellos mandamientos que sí podemos hacer, que tienen que ver con el descanso, que tienen que ver con las citas, que tienen que ver con la dieta, que tienen que ver con el prójimo, todos los mandamientos que se aplican a nosotros, que alguien por ahí puso un número estimado y decía son más o menos unos 30 y un 35% de los 613. Pero si de todas formas los 613 nosotros los entendemos, vamos a conectar el carácter de Dios. Los mandamientos no son otra cosa sino el carácter de Dios. Por eso no robamos, porque Dios no roba. Por eso nosotros no tenemos idolatría, porque Dios es uno. Y bueno, en fin, todos los mandamientos pueden explicarse desde la plataforma del carácter de Dios. No existe lugar alguno cuando se lee correctamente el Evangelio, por Evangelio me refiero de Mateo, Apocalipsis, que haya anulado algo. Y mi oración, hermanos, es que nosotros regresemos al Dios de la Biblia y que nos apartemos, aunque esto tenga que ver con las doctrinas de gente muy famosa, de tachar, de borrar, ni Dios lo quiera, alguna letra de la Biblia, porque el Dios de nosotros dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aquel dice que enseña a otros a cumplir o a quitar, aunque sea una coma de lo que está escrito, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Todo este comentario surge del versículo 11, pero ahora le invito a que me acompañe a la lectura del versículo 12, porque vemos que la acusación se ha llegado. Ustedes están dejando, son tardos para oír. ¿Y qué dice el 12? Dice, pues aunque ya debieran ser maestros, vea esta demanda, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales. Ahí la palabra que usa es Génesis, de los oráculos, de la revelación de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Recuerde usted que esta es la congregación receptora original de las verdades apostólicas y ahora en lugar de alimento sólido necesitan principios elementales, necesitan regresar a la Génesis. ¿Y cuál es la Génesis? La Génesis es que Jesús es el Reshit de Dios, o sea, el cuerpo de Dios que vino como siervo, que se sujetó a su propia palabra, que fue mayor a los ángeles, mayor a Moisés, mayor que Josué, y que en este capítulo nos está enseñando de que el sumo sacerdote Aarón era un tipo de Jesús cuando él regresara después de haber ofrecido su cuerpo aquí en la tierra. Leamos para recordar esto el versículo 4 de este capítulo. Nadie toma, dice, este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como Aarón lo fue. Es decir, Aarón fue llamado sacerdote, él no tomó ese honor por sí mismo. De la misma manera, Cristo, el Mesías, no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que lo dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, según el Salmo 110, alguien designó a Jesús una función de Dios, pero no alguien distinto de Dios, lo designó como sacerdote, primero como el cuerpo de él y en segundo lugar como sacerdote, pero no fue alguien más, fue el mismo como lo hemos interpretado ya en estudios anteriores. Regresamos al versículo 13 y seguimos el argumento que se viene llevando. Dice ahí, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia,
La palabra justicia aquí se refiere a la obra justificadora del Mesías, no al deber ser o cómo deberíamos de ser, sino a lo que el Mesías ha hecho por nosotros. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y luego llega al 14 y sigue construyendo en la idea cuando dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos, ejercitados para discernir el bien y el mal. Y antes de terminar el capítulo eh, 5, hemos de concluir entonces, por todo lo que he comentado hasta este momento, que el alimento sólido es el Evangelio. Es decir, lo elemental lo ha enseñado él en Hebreos capítulo 1, 2, 3, recordándoselo, ¿verdad? Y decir, miren, ustedes están todavía en esto, les tengo que enseñar sobre esto ahora. Pero el alimento sólido es el resto del Evangelio y tenemos que avanzar a eso, entendiendo que el Evangelio nos va a revelar entonces toda la Torá, nos va a revelar todo el Antiguo Testamento, nos va a revelar que la Torá, que el Pentateuco, ha descrito las promesas de Dios de que Él iba a venir, que ha descrito el carácter de Dios, que ha narrado cómo esto se aplicó dentro del pueblo, que ha revelado los salmos que han de interpretarse a la luz del Mesías, que nos recuerdan los profetas como el segundo anillo de seguridad de volverse a la escritura y de estar como parte del pacto esperando la manifestación del Mesías, etcétera, etcétera. Ese es el alimento sólido y el Evangelio trae esa connotación, el Evangelio con la Torá como contexto. Yo aprovecho para terminar este capítulo diciendo la importancia de ser creyentes en Jesús con una aceptación a su palabra, con abrazar el Antiguo Testamento, con entenderlo a la luz del Evangelio, con entender que no se machacan mutuamente, que hoy tenemos dos grandes fes, voy a llamarle la fe judía, que anula el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que no cree en él, que no lo ve eh, relevante, pero también tenemos la fe cristiana que ha llegado y ha dicho, eso, estamos exentos de eso. Y yo creo que Dios está levantando una generación dentro de nosotros, los que venimos del mundo cristiano, los que somos cristianos, que sentimos el deseo, estamos escuchando la voz de Dios para volvernos a la escritura plenamente. Con este pensamiento empecemos de una vez el capítulo 6. Dice así. Por tanto, verso 1, dejando las génesis de las enseñanzas acerca del Mesías, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sino la fidelidad de Dios. Y vemos aquí ya la confirmación de la teología farisea. Y es que, ¿cuáles son las obras el arrepentimiento de obras muertas? Se refiere a pensar que cualquier mérito en obedecer mandamientos, que cualquier obediencia que yo tenga de un mandamiento, de una competencia divina, me genera a mí mérito alguno. Ese no es el punto. Ese no es el punto. La idea es que la fidelidad de Dios fue la que Dios en su desempeño nos generó el mérito a nosotros de ser salvos. Pero esto, como lo ha señalado el apóstol Pablo en ese versículo, ese no es don de nosotros. Eso no es de nosotros. Eso es un don de Dios. El versículo 2 dice lo siguiente: de la enseñanza del bautismo, sigue agregando, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios permite. Quiero que vea que está diciendo que los rudimentos, las enseñanzas principales tienen que ver con lo que aquí describe él como el bautismo, la imposición de manos, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención, especialmente en la parte donde habla de la imposición de manos, porque tiene que ver con la delegación de autoridad. Y esto es algo, una idea farisea.
¿verdad? Era una idea farisea. El fariseo, eh, cuando tenía un maestro, un alumno, perdón, le imponía las manos y este implicaba el yugo y la carga que el fariseo le ponía de yugo para enseñar y carga para guardar lo que tenía que guardar. Y aquí usa esta misma palabra, la imposición de manos. Nosotros debemos de entender entonces que el Mesías delegó sobre sus 12 apóstoles esta autoridad. A eso se está refiriendo. Versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron puestos a la par del Espíritu Santo. Este es un versículo muy importante y quiero leer, aunque no lo voy no le va a aparecer ahí, pero quiero a ver cómo lo traducen otras versiones. Cito la Nueva Biblia de las Américas que dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta palabra partícipe del Espíritu Santo eh, ya la hemos interpretado en el capítulo 2, significa estar a la par de, y por eso yo he puesto, fueron puestos a la par. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a todas las personas hasta este momento histórico, pero que también podrían interpretarse en cualquier momento de la historia, que escuchan la palabra de Dios, que ven el milagro, pero que a pesar de ello quizás probaron del don celestial, pero no participaron, no participaron, sino que fueron puestos a la par. ¿Y qué son ellos? ¿Qué pasó con ellos? Porque la connotación es que, vamos a ver que ellos se devuelven, la connotación es que ellos no llegan a ser salvos, no llegan a completar la salvación. Seguramente está atacando el problema de que hay muchos fariseos dentro del movimiento que no quieren soltar su costumbre farisea, que no quieren desprenderse de sus verdades fariseas, de su ley oral, por el bien del Evangelio. Y es que cuando la ley oral, cuando cualquier mandamiento, sea cristiano, o sea judío, o sea hindú, o sea de cualquier religión, va en contra de la palabra de Dios. Y por palabra de Dios nos referimos a Torah y Evangelio, nos referimos a lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis, pues sin duda hemos de escoger la palabra de Dios. El versículo 5 narra que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero fueron partícipes de los milagros y cualquiera podría preguntarse, ¿quién vio más milagros que Faraón en Egipto y de todas maneras no creyó? Él estuvo a la par viendo esos milagros. Verso 6 dice, pero después cayeron. Estas personas caen, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Cómo así que lo crucifican? El punto es que no han tenido el corazón circuncidado. La salvación es una cosa no fácil de explicar, porque como sabemos es un, primero que nada, llamamiento divino. Dios llama. Y Dios al que llama, transforma, convence, circuncida su corazón y está dispuesto a seguir al Señor y sus mandamientos, está dispuesto a seguir el Evangelio. Pero aquí hay muchas personas que levantaron la mano, por decirlo en términos actuales, supuestamente creyeron, se sometieron a la verdad del Evangelio, pero luego quieren traer un bagaje anti-escritural, anti-evangelio y decir, no, tenemos que hacerlo por méritos, tenemos que ganarnos el cielo. Esta es la ignomia, es como crucificar nuevamente a Jesús. ¿Cómo funciona la salvación? Ese no es mi tema, pero he de decir que la salvación es un don de Dios, es un convencimiento de Dios que seguramente hay personas que nunca hicieron una oración de fe, pero que Dios les convenció y los insertó y los hizo parte de su pueblo. Y paralelamente quizás hay personas que en un momento de escuchar a una buena prédica, una buena canción, sintieron una emoción y dijeron yo recibo a Jesús
pero no dieron fruto. No hubo un llamamiento del Señor. Lo que quiero decir es que el factor diferencial es cuando el Señor llama, cuando se hace esa confesión de fe en Cristo, de poner mi confianza en Él, de recibir la fidelidad de Cristo. Cuando se hace la confesión de la fidelidad de Dios para mi vida, cuando eso se hace y Dios está llamando, esa persona empieza un proceso de circuncisión de su corazón. Dios empezará a transformar. Esos son los salvos. Y lo que sucede es que hoy en día, quizás un ejemplo nos puede ayudar a explicarlo. Los salvos son aquellas personas que, y ahora lanzo el ejemplo, si usted está en una casa y esta casa tiene un receptor de internet, de esos que en castellano hemos llegado a llamar Wi-Fi o Wi-Fi, y el Wi-Fi, pues si usted está en una casa donde hay un Wi-Fi o en un ambiente donde un Wi-Fi, solo se pueden conectar a al Wi-Fi para navegar por internet, perdón, las personas que tengan la contraseña. La salvación es la contraseña, pero las personas que vengan y no tienen la contraseña no van a poder navegar. Y por eso es que decimos que la salvación depende de Dios. Terminemos ya de leer los siguientes versos porque es el momento de ir aterrizando en nuestra enseñanza. Dice el versículo 7: porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia, perdón, cae sobre ella, perdón, retomo la lectura, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce vegetación útil a todos por los cuales es cultivada, recibe el incremento de Dios, la bendición de Dios. Pero si produces pinos y cardos, no vale para nada. Está próxima a ser desconectada y termina por ser quemada. Esto me recuerda a la parábola del sembrador y la parte del corazón, que ahí no es que haya cuatro terrenos, todos los terrenos son el corazón del hombre. Y esta parte produce espinas porque no echa raíces profundas en Dios, es decir, Dios no circuncidó ese corazón. En la parábola del sembrador, eh, la buena tierra es el corazón circuncidado y los otros tres terrenos son, sí, cae la semilla, pero no echa raíz, no produce frutos, porque no hay una labor de Dios. Y es muy interesante recordar que cuando una persona del primer siglo salía a sembrar, primero regaba la semilla y luego pasaba por los surcos para asegurarse que esa semilla penetrara. Pero por supuesto, en los espinos, en las piedras y en el camino no pasaba, sino que dejaba que esa semilla se fuera ahí. Y y esta es la razón por la cual nosotros nos atrevemos a decir que la circuncisión del corazón es la señal de la salvación, tal y como está escrito en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, que Dios circuncidaría el corazón de nosotros. Lo voy a leer para tenerlo. Dice el versículo 6: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser físico a fin de que vivas, con toda tu mente y con todo tu cuerpo a fin de que vivas. O sea, es importante entender que no podemos amar a Dios si Él no nos circuncida, no podemos seguir a Dios, no podemos conectarnos con Dios si Él no nos circuncida. Versículo 9: pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Por esta razón, por este tipo de versículos que aparecen de vez en cuando, nosotros también entendemos que hay una homilía en esta enseñanza, hay un factor evangelístico que se va
que va trabajando en el corazón de los que han sido persuadidos a, a no dejar esa persuasión de Dios, que han sido persuadidos por Dios, por supuesto, a no dejar esa persuasión y en otras personas que están oyendo el mensaje, que están en la casa, que ven el Wi-Fi, para que reciban la clave. Dios da la clave. Y nosotros, y nos ingresa a nosotros a ese Wi-Fi para que podamos navegar en él. Terminamos este estudio leyendo el versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado, perdón, hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Qué buena promesa, qué promesa más agradable. Por supuesto, el Señor está hablando acá por medio del escritor a los verdaderos hermanos, a las verdaderas personas que han participado, que se han mantenido y cuyo corazón ha sido circuncidado. Yo quiero dejar el estudio hasta acá, agradecerle su sintonía y sugerirle que si Dios está hablando a usted por medio de este estudio, usted pueda tomarse el tiempo de regar esto y compartirlo con alguien más. Dios lo va a poner en su corazón con quién. Nuestro papel solamente es compartirlo y que Dios diga qué es lo que Él va a hacer con lo que compartamos. Que Dios lo bendiga, que tenga un buen día. Le mando un fuerte abrazo y lo espero, si lo ve en vivo, el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Guatemala. Bendiciones, hasta pronto.